¿Sabías que con una simple antena parabólica se puede cocinar usando la energía del sol? En este proyecto construimos un paraboloide concentrador de calor para reventar maíz y hacer palomitas. Nuestro objetivo fue diseñar y construir una cocina solar capaz de alcanzar temperaturas superiores a 180 grados centígrados para producir palomitas de maíz, aprovechando únicamente la radiación solar. El paraboloide tiene la propiedad de reflejar los rayos solares hacia un punto focal, donde toda la energía se concentra. En ese punto la temperatura aumenta hasta que el maíz estalla. Nuestra antena tiene 60 centímetros de diámetro y 6 centímetros de profundidad. Con esos valores calculamos una distancia focal de aproximadamente 15.6 centímetros. Como materiales usamos una antena dish reciclada, una base metálica ya armada, láminas de polarizado de ventanas como superficie reflectante y un pequeño recipiente metálico como foco o receptor. Soldamos la base a la antena, pegamos las láminas reflectantes cuidadosamente y colocamos el receptor justo en el punto focal. Luego orientamos la antena hacia el sol al mediodía. Colocamos alrededor de 100 gramos de maíz palomero en el recipiente. Al principio los granos se calentaron poco a poco y después de 4 minutos comenzaron a tronar. En total, las palomitas se hicieron completamente a los 10 minutos, alcanzando temperaturas aproximadas de 190 a 210 grados Celsius en el foco. Comprobamos que, aunque nuestra antena es más pequeña que una parabólica de 1.5 metros, el diseño concentrador funciona y puede generar suficiente energía térmica para cocinar pequeñas porciones. Este experimento demuestra que podemos aprovechar materiales reciclados y energía solar para cocinar sin electricidad ni gas, siendo esto una alternativa económica y ecológica. Lo que más nos gustó de este proyecto fue ver cómo el paraboloide, que pues nace en una parábola, puede concentrar la luz del sol en un solo punto, pues llamado el punto focal. Gracias a esta forma cónica logramos generar calor y hacer las palomitas y únicamente con energía solar. En conclusión, la geometría no solo se estudia, también se puede aplicar para crear cosas útiles y que ayuden al medio ambiente, como en este caso la cocina solar. Radiación solar y potencia. Considerando los siguientes factores, que la radiancia solar sea igual a 1000 watts por metro cuadrado, la eficacia de reflexión igual a 0.85, las pérdidas del 10% por alineación igual a 0.90, tenemos que la eficacia neta es igual a la eficacia de reflexión por 0.90, lo cual es igual a 0.85 por 0.90, que nos da un resultado de la eficacia neta igual a 0.765. Entonces, la potencia en el foco es igual a la eficacia neta por la irradiancia por el área. La potencia en el foco, entonces, es igual a 0.765 por 1000 watts por metro cuadrado por 0.283 metros cuadrados, lo cual nos da un resultado de 216.30 watts. Por lo tanto, el paraboloide concentra aproximadamente 0.21 kilowatts de potencia térmica útil en su foco. Energía y tiempo de reventado. Para 100 gramos de maíz tenemos que la masa es igual a 0.10 kilogramos, la capacidad calorífica específica es igual a 1600 joules sobre kilogramo por grados centígrados, la temperatura inicial es igual a 25 grados centígrados, la temperatura final es igual a 200 grados centígrados, entonces el cambio de temperatura es igual a 200 menos 25 igual a 175 grados centígrados. Tenemos que el calor se calcula con la fórmula igual a masa por capacidad calorífica específica por el cambio de temperatura, igual a 0.10 por 1600 por 175, que nos da un resultado igual a 28.000 joules. Tiempo de calentamiento sin pérdidas. Esto se calcula con la fórmula igual al calor total sobre la potencia en el foco, igual a 28.000 entre 216.30, que nos da un resultado igual a 129.45 segundos, igual a 2.16 minutos. Considerando pérdidas térmicas, tendríamos que el calor total es igual a 28.000 por 5, igual a 140.000 joules. Y el tiempo con el sol sería igual al calor total entre la potencia en el foco, y esto es igual a 140.000 entre 216.30, igual a 647.25 segundos, lo cual es igual a 10.79 minutos. Esto se refiere que al minuto 10 las palomitas deberían de estar 100% hechas. Modelo térmico del receptor. Sabemos que mientras más se calienta el receptor, más energía se pierde hacia el ambiente. Con esto asumimos que las pérdidas son proporcionales a la diferencia de temperatura. Con esto obtuvimos la siguiente fórmula. Tenemos que la potencia de las pérdidas es igual a K por la temperatura final menos la temperatura inicial. La rapidez con la que sube la temperatura depende de lo que queda disponible. Con esto obtuvimos la siguiente fórmula. Tenemos que la masa por la capacidad calorífica específica por el cambio de la temperatura sobre el cambio del tiempo es igual a la potencia en el foco menos K por la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre se producirá un aumento exponencial hacia un máximo, porque al inicio, cuando la temperatura es baja, se gana energía muy rápido, pero conforme la temperatura se acerca al equilibrio, las pérdidas casi se igualan a la potencia que entra. De aquí se obtiene una fórmula en función del tiempo. Tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura inicial más la temperatura final menos la temperatura inicial por 1 menos E a la menos tiempo sobre la constante de tiempo, donde la temperatura final es igual a la temperatura inicial más la potencia en el foco entre K, y la constante de tiempo es igual a la masa por la capacidad calorífica específica entre K. Entonces, la temperatura final es igual a la temperatura inicial, que es igual a la potencia en el foco entre K. Sabiendo que la temperatura final menos la temperatura inicial es igual a 175 grados centígrados, obtenemos que K es igual a 216.30 entre 175, lo cual nos da un resultado de 1.236 watts entre grados centígrados.
La constante del tiempo es igual a 0.10 por 1600 entre 1.236, lo cual nos da un resultado de 129.46 segundos. Y sustituyendo los valores en nuestra fórmula obtenida, tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a 25 más 175 por 1 menos e a la menos tiempo entre 129.46. Esta ecuación describe la temperatura del receptor en el foco del paraboloide en función del tiempo, considerando su superficie reflectante. Comparación teórica contra el tiempo real de cocción. Tenemos que el tiempo es igual a 5 por la constante del tiempo. Esto es igual a 5 por 129.46, que es igual a 647 segundos, lo cual nos da un resultado de 10.79 minutos. Este resultado coincide con los tiempos experimentales de cocción obtenidos durante el proyecto, lo cual valida el modelo matemático utilizado.